Fabián Di Palma. Conferencista, maestro y pastor, nacido en Buenos Aires, Argentina, es el fundador y presidente de Red Altar, una red apostólica de expansión ministerial que da cobertura y paternidad a varios ministros de Argentina. Cada año visita más de 30 congregaciones en el mundo que son influenciadas por la enseñanza de la palabra. Dirige la Escuela de Dimensión Apostólica, donde cientos de personas cada año son impartidas, activadas, direccionadas hacia el propósito de Dios y nutridas con la cultura del reino. Es autor de varios libros que son usados para equipar y empoderar a creyentes de la obra del ministerio. Escuela de Expansión Ministerial, imponiendo el reino. Guiando a la iglesia a desarrollar mentalidad apostólica, labios de profeta, pies de evangelista, corazón de pastor y sabiduría de maestro. Con ustedes, el conferencista internacional Fabián Di Palma. Las coordenadas proféticas de esta noche tienen que ver con los desiertos en la Biblia. Cómo diferentes hombres de Dios atravesaron desiertos y cómo estos desiertos afectaron sus vidas. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar muchos desiertos y hombres de Dios que atravesaron esos desiertos. En algún momento el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, y para poder llegar a la tierra prometida el pueblo de Israel tuvo que atravesar desiertos, no uno, varios desiertos. Cuando Israel atraviesa esos desiertos hacia la tierra prometida, desde que sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, camino a la tierra prometida, ese camino era un camino que podía realizarse en 40 días. No era un camino fácil, pero era un camino que podía realizarse en 40 días. Esos desiertos podían ser atravesados en 40 días. Pero ese desierto que podía haber sido atravesado en 40 días, el pueblo de Israel lo atravesó en 40 años. ¿Por qué un viaje de 40 días se transformó en un viaje de 40 años? Porque Israel, durante esos desiertos, paró 42 veces, se detuvo 42 veces. Un viaje de 40 días se transformó en un viaje de 40 años, porque Israel se detuvo 42 veces en el desierto. Y algunas de esas veces que Israel se detuvo en el desierto, esas paradas en el desierto, algunas duraron más de 2 años. Así que un viaje de 40 días se transforma en un viaje de 40 años, porque se detuvieron 42 veces y algunas de esas veces se detuvieron por más de 2 años. Ahora, ¿por qué se detienen? Se detienen para quejarse, se detienen para manifestar enojo, se detienen para manifestar rebeldía, se detienen porque no quieren seguir en el viaje y quieren retroceder al lugar de donde salieron, Egipto. Cuestionan la autoridad de la persona que Dios puso para guiarlos en el desierto, en este caso Moisés. Cuestionan esa autoridad. Así que la rebelión, la disconformidad, la insatisfacción hace que se detengan
y no avancen en el viaje. Muchas veces, cuando se detienen, intentan retroceder. En este proceso de enojo, rebelión, insatisfacción, muchos de ellos mueren. Así que cada vez que paran, no solamente se detienen en la rebelión, sino que muchos de ellos, en esos eventos de enojo, de soberbia, de rebelión, muchos de ellos mueren. Ellos mismos causan su propia muerte. Y es ahí en el desierto donde, en el lugar donde se rebelaron, terminan muriendo y siendo enterrados. Los que quedan vivos siguen el camino. ¿Para qué? Para que en un par de semanas la historia se repita y vuelvan a manifestar rebelión, enojo, insatisfacción y deseos de volver atrás. La historia vuelve a repetirse como que no aprendieron de lo que acababa de pasar hace un par de semanas atrás, y todavía llorando los muertos de la rebelión de hace unas semanas vuelven a manifestar rebelión, disconformidad, división. Otra vez se detienen, no llegan a nada. Algunos de ellos vuelven a morir y así la historia se repita 42 paradas. La Biblia dice que toda una generación muere atravesando esos desiertos, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, prestando atención a lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Aquí vemos una razón por la cual Israel atraviesa estos desiertos. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Yo escucho a muchos creyentes hoy que me dicen: pastor, estoy atravesando un desierto. Alguien me dijo estos días: estoy en una temporada de desiertos. Ore por mí. Otra persona me dijo: estoy en un desierto. Ore para poder salir de este desierto. Necesito ser sacado de este desierto. Ahora yo entiendo algo. No sé si debo orar para que algunas personas sean sacadas del desierto. No sé si debo orar para que a algunas personas se les termine esta temporada de desierto. Porque cuando observo las Escrituras, los desiertos tienen un propósito en la vida de el pueblo de Israel y de los diferentes hombres de Dios que por alguna razón tuvieron que atravesar desiertos. Y aquí la Biblia revela un poquito el motivo de esos desiertos. Dice: primero, has venido al desierto para humillarte, probándote, a fin de saber qué había en tu corazón.
Cuando las diferentes situaciones comenzaban a suscitarse en el camino de los desiertos, mientras Israel caminaba rumbo a la tierra prometida, algo pasaba, y es que comenzaba a saberse lo que había en el corazón de esos hombres. Comenzaba a saberse lo que había en el corazón de esos hombres. Un día más en el desierto permitía que lo que había escondido en el corazón de esos hombres se revelara. Una semana más en el desierto terminaba descubriendo y manifestando lo que esos hombres tenían en el corazón. Y una de las cosas que son evidentes es que el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto, pero nunca Egipto salió del corazón de ellos. Nunca Egipto salió del corazón de ellos. Por eso habían salido de Egipto, pero llevaban Egipto en el corazón, llevaban Egipto en su mente, llevaban Egipto en sus emociones, llevaban a Egipto en sus sentimientos, llevaban Egipto en su alma. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, las Escrituras dicen que salieron con todo el oro y con toda la plata de los egipcios. Salieron ricos, salieron prósperos, salieron con abundancia, llenos de riqueza. Salieron con oro y con plata y con joyas y piedras preciosas y salieron con abundancia. Pero unas semanas después de cruzar el Mar Rojo, con todo ese oro y con toda esa plata y con todas esas joyas, terminaron levantando un becerro de oro. Salieron con riqueza, con oro, con joyas, con plata, pero con toda esa riqueza terminan levantando un becerro de oro, porque lo que tenían en el corazón era idolatría. Lo que tenían en el alma y en la mente era idolatría. Lo que tenían en sus sentimientos era idolatría. No se detienen al pie de Sinaí para glorificar a Dios por haber abierto el Mar Rojo. No se detienen al pie del Sinaí para agradecer a Dios por la columna de fuego que iba a la espalda de ellos, guardándolos del ejército del faraón que venía por detrás. No adoraron a Dios por eso, no agradecieron a Dios por eso. No exaltaron a Dios por la nube que los acompañaba protegiéndolos en el calor del desierto. Tomaron el oro y las riquezas y terminaron levantando un becerro de oro. Habían salido de Egipto, pero tenían Egipto arraigado en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en los deseos, en el alma, en las emociones. Y a veces yo me encuentro con personas que expresan esto: estoy en un desierto, estoy atravesando un desierto, estoy en la temporada de un desierto. Pastor, ore por mí, por este desierto, como si el desierto fuera un castigo por el cual están pasando. Y este principio de las Escrituras debe ser tenido en cuenta. Estás atravesando un desierto y depende de ti cuánto dure ese desierto. El desierto que Israel, o los desiertos que Israel estuvo cruzando rumbo a la tierra prometida, era un viaje de 40 días, pero ellos lo transformaron en un viaje de 40 años. Y quiero decirte que ese desierto en el cual tú estás, dices que estás, o en esta temporada de desierto que tú dices que estás viviendo, depende de ti que dure 40 días o 40 años. Y pasaban los años y la gente seguía en la misma rebelión.
Pasaban los años en el desierto y la gente seguía con la misma terquedad. Pasaban los años y la gente seguía con la misma insatisfacción. Pasaban los años y la gente seguía con la murmuración. Pasaban los años y la gente seguía con la misma obstinación. No se producían cambios. No desarrollaban su fe. No maduraban, no cambiaban su manera de hablar, no cambiaban su manera de actuar, no cambiaban sus actitudes. Siempre había una mueca de inconformidad en sus rostros. Deuteronomio 8:2 dice: el desierto tiene el propósito de humillarte, probarte, a fin de saber qué hay en tu corazón. Cuando estás bajo presión, ¿qué sale de tu corazón? Cuando estás bajo presión, ¿qué sale de tu alma, de tus sentimientos, de tus emociones? ¿Entiendes qué importante es humillarte delante de Dios? ¿Permites ser probado por Dios? En la prueba, ¿qué revela tu corazón? Para muchos el desierto fue un lugar donde Dios hizo promesas y muchos recibieron esas promesas, las amaron, las honraron y las guardaron en sus corazones. Para muchos el desierto fue un lugar donde recibieron esperanza, abrazaron las promesas de Dios y se llenaron de fe. Para otros el desierto fue un lugar de liberación y disfrutaron esa liberación. Para otros el desierto fue un lugar donde vieron la mano de Dios y celebraron la protección de Dios. Para muchos el desierto fue un viaje de fe y salieron de ese desierto de una manera diferente a la cual entraron. Para otros el desierto fue un lugar de provisión divina y disfrutaron el cuidado amoroso de Dios. Para otros el desierto fue un lugar donde fueron tentados y probados y pudieron vencer la tentación y pasar la prueba, graduarse en la vida de fe. Para otros el desierto fue un lugar de resistencia, donde desarrollaron carácter, donde maduraron en su vida de fe. Para otros el desierto fue un lugar de transformación. Nunca más volvieron a ser los mismos. Cuando leemos el libro de Éxodo, Moisés con 40 años, habiendo sido criado como el nieto del faraón, como un arquitecto egipcio, descubriendo su identidad, su linaje, su estirpe, termina haciendo algo que nunca debía haber hecho, pero lo hizo, y termina asesinando a un egipcio. Esto lo transforma en un buscado por la justicia egipcia y hace que él se vuelva un fugitivo y escapa al desierto. Escapa al desierto. Va a la soledad del desierto a refugiarse. Y allí pasa 40 años. 40 años. Pero es ahí en el desierto
a ese desierto al cual él escapó, que tiene un encuentro con Dios. En esa famosa historia de la zarza que arde, y el ángel del Señor se presenta en esa zarza. Es en ese desierto que Moisés tiene un encuentro con Dios y se quita la sandalia de sus pies. Reconoce que ese lugar es un lugar santo, que esa llama no es cualquier llama, que hay santidad en esa llama. La voz de Dios se revela en esa llama. A partir de ese evento, Moisés nunca más vuelve a ser el mismo y comienza en él un proceso de transformación. Son 40 años en el desierto donde Moisés es transformado, desde haber sido criado como el nieto del faraón, un arquitecto, un ingeniero egipcio, a ser el hombre ahora que iba a traer a ese pueblo cautivo de Israel los latidos del corazón de Dios, la voz de Dios. Así que para Moisés, en este caso puntual y preciso, el desierto es un lugar de transformación, un lugar de preparación, un lugar donde escuchar la voz de Dios, donde experimentar su provisión, su cuidado. Qué importante es entender que si estoy atravesando un desierto, el desierto no es un castigo, es un lugar de formación. Y no es un lugar definitivo, sino un lugar de transición. Soy yo con mis actitudes, mis decisiones, mis deseos, que puedo convertir este proceso, que puede ser de semanas o meses, en un viaje interminable de 40 años que no me lleve a nada y me lleve simplemente a estar siempre en el mismo lugar. Es ahí en el desierto donde muchos hombres de Dios, Moisés, Elías, Pablo, pelearon con la impaciencia y también con la insatisfacción. Fue allí en el desierto donde, en la extrema soledad, enfrentaron la depresión, la angustia, la desesperación y aprendieron a depender de Dios. A nivel personal, en los desiertos que atravesé a lo largo de mi vida de fe, una de las cosas que aprendí fue esperar. Era muy impaciente. Hacía oraciones y quería que fueran respondidas de manera inmediata. En el desierto aprendí a dar gracias por esas oraciones que no fueron contestadas de manera inmediata, porque si hubiesen sido respondidas de manera inmediata yo ni siquiera estaría vivo, porque en algún momento, en algún desierto, pedí a Dios morir. A veces oramos con motivos incorrectos en nuestro corazón. Allí en el desierto
nuestra cultura y nuestra naturaleza es tratada por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. En este viaje que hago, que estoy aquí en Connecticut, me toca compartir con personas de diferentes culturas. En una misma noche puedo hablar con un costarricense, tico le dicen a los costarricenses, puedo hablar con un tico, con un costarricense, como puedo hablar con un salvadoreño, con un hondureño, o con un puertorriqueño, un boricua. Y cuando hablo con ellos veo qué arraigada está la cultura en cada uno de ellos. Muchas veces descubro cuán arraigada está la cultura de la tierra en la que nací. Y cómo debo recibir el Evangelio del Reino para que la cultura del Reino de Dios y su justicia domine sobre mi propia cultura, mi manera de ser, mi manera de hablar. Muchos nos hemos vuelto muy nacionalistas, muy defensores de nuestra cultura, y más cuando viajamos a otro país y nos levantamos como banderas y estandartes de nuestra propia cultura. Y hay muchas cosas de nuestra cultura que no son buenas. Y hay muchas cosas de nuestra cultura y de nuestras costumbres que no son buenas. Y debemos reconocer que lo que le pasó a Israel nos pasa muchas veces a nosotros. Israel salió a atravesar el desierto, salieron de Egipto, pero nunca Egipto había salido de sus corazones. Y hay cosas que tienen que ver con nuestra cultura, que están arraigadas en nuestro corazón, y la cultura del Evangelio del Reino no puede gobernar en nuestra vida porque nuestras propias culturas predominan. Nuestra propia manera de pensar, de hacer las cosas. No justificamos. El otro día un hermano puertorriqueño me dice: pastor, es que los boricuas somos así y nadie nos va a cambiar. Y si el Espíritu Santo quiere cambiar, y si la palabra del reino de Dios viene a tu vida, y si el Evangelio del reino te es revelado, si estamos escuchando la cultura del Evangelio del reino y nosotros nos aferramos a nuestras maneras, a nuestra cultura, esas cosas que están tan arraigadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sangre, en nuestra mentalidad. Gente que te dice: nací así y me muero así. Aprendan a quererme, dijo alguien el otro día, aprendan a quererme así como soy porque yo no pienso cambiar. Y uno le pregunta y llevan 20 años dentro de una iglesia. Y ahí descubro que los templos no santifican personas, los templos juntan gente. Los templos juntan gente, pero hay gente que está 20 años dentro de un templo, se reúne con otros, pero no produce ningún tipo de cambios. Nosotros pensamos que porque somos 20, 30, 40 o 50, la iglesia crece. La iglesia no crece en cantidad y en número. Porque podemos tener 30, 40 o 50 personas adentro que van a seguir con el Egipto que traen en el corazón. Y nosotros no somos de aquellos que queremos llevar a la gente a los procesos de perfeccionamiento, de madurez, de discipulado, porque generalmente cuando nosotros queremos discipular personas, las personas se enojan, se ofenden, se molestan, se fastidian. Por eso veo hoy que la iglesia se ha vuelto un lugar cómodo para muchos.
pero no un lugar de transformación, de cambio, de discipulado, de madurez, de perfeccionamiento. Por eso creo firmemente, y terminando estos minutos de coordenadas proféticas esta noche, y dejarte esta última coordenada profética. Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional, por un tiempo. Y tú dices, yo no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Quiero decirte que Dios te metió en esa situación de manera intencional. Lo que estás viviendo es parte de un plan. Porque en ese desierto, Dios te humilló. En ese desierto, Dios te dejó tener hambre. Como pasó con Israel en ese desierto, te alimentó con el maná que tú no conocías, para hacerte entender que puedes depender de Él. Así que tú no puedes decir, no sé por qué estoy aquí. Quiero revelarte a través de esta coordenada profética, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le habla en esta clase especial. Dios te llevó a este proceso de manera intencional. Él te llevó a este proceso para probarte, a fin de que se revele lo que hay en tu corazón. Para mí, que he atravesado algunos desiertos en estos 35 años, el desierto es un lugar de transformación. A veces el desierto se llama desempleo. A veces el desierto se llama silencio. A veces el desierto se llama enfermedad. A veces el desierto se llama muerte. Pero por experiencia personal, déjame decirte, en esta coordenada profética, vas a salir del desierto y vas a ser mejor persona de lo que tú eres. Quizás atravesando estos desiertos resultes convirtiéndote en alguien más maduro, una persona sensible a la voz de Dios, o amante, apasionado de los latidos de su corazón. O quizás no. Quizás simplemente te conviertas en una persona amargada, cínica, desesperanzada. Porque así muchos murieron en el desierto peor que como habían entrado. Pero de una u otra manera, nunca saldrás del desierto de la misma manera. O aprendes y amas su voz, o te endureces para no prosperar. El desierto, un lugar donde a nivel personal aprendí que era el maná, una comida dulce de cada mañana. Para mí, gotas de misericordia que vienen de su trono, que me traen el eco de la voz de Dios. La palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto?
Era algo tan inusual, tan inexplicable, tan único, con un sabor tan particular, nunca antes visto y nunca más fue visto. Fue único, fue una provisión única, que podía ser saboreada por aquellos que cada mañana salían a buscarla. ¿Qué es esto que cada madrugada salgo a buscar? ¿Qué es este maná tan dulce? ¿Qué es este alimento? ¿Qué es esta demostración exagerada y extravagante del amor de Dios que viene para mí como un latido de su corazón que alimenta mi alma, fortalece mi espíritu y trae sanidad para mi cuerpo? ¿Por qué el maná debía ser buscado cada mañana? Porque esto revela que Dios quería que su pueblo se relacionara con Él cada día. Por eso el maná de ayer no servía para hoy. Hay cosas que Dios quiere revelártelas a diario. No hay cosas que Dios te las quiere dar una vez a la semana o una vez al mes. Hay cosas que Dios te las quiere dar a diario y tú puedes salir a buscar esa provisión diaria de su amor, de su presencia, de su cuidado, de su voz. Quiero terminar con las coordenadas proféticas de esta noche. Y hay algo que me impactó, lo anoté aquí en mi agenda de oración. El maná para Israel venía de la gloria de Dios. Así que cada vez que comían maná, comían de la gloria de Dios. Cada vez que recogían el maná, vivían la provisión de la gloria de Dios. Veían la provisión que venía de la gloria de Dios. Comían algo que venía de la gloria de Dios. Pero así y todo, habiendo visto, habiendo tocado y habiendo comido de la gloria, no se produjeron cambios en muchos de ellos, porque no entendieron el tiempo de la visitación y no pudieron discernir que el desierto no era un lugar al cual habían sido llevados para ser abandonados, sino que el desierto era un lugar donde Dios los había llevado para decir: este es el pueblo de mi exclusiva posesión. La rebelión, la soberbia, no los dejó discernir y ver esta verdad para ellos. Espero que no te pase a ti lo mismo. Al menos yo quiero aprender de esto que estoy hablando en estas coordenadas proféticas. He pasado desiertos a lo largo de mi vida y creo que me esperan algunos más desiertos para atravesar. Pero no soy el mismo que hace un año, hace 2. No soy el mismo que hace 10 años atrás, porque los desiertos que vengo atravesando ha ido tratando diferentes áreas de mi vida, de mi carácter, de mis deseos, de mis sentimientos, de mis emociones. Hay cosas que amaba que ya no las amo, hay cosas que anhelaba que ya no las anhelo. Hay cosas que buscaba en mi ignorancia que ya no las busco. Hay cosas que me atraían que ya no me atraen. Hay mucho de mí que fue muriendo en esos desiertos que fui atravesando.
El carbón encendido ha pasado por mis labios y he entendido que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, que para poder avanzar hacia mi destino profético, mi oración debe ser puntual. Señor, vacíame de mí y lléname de ti. Que tu palabra traiga a mi vida lo que le falta y arranque de mi vida lo que no sirve. Perfecciona. Sigue actuando en mi vida, Espíritu Santo. Hay cosas que me atraían que ya no me atraen. Hoy, para mí, caminar detrás de los latidos del corazón de Dios es lo más importante en mi vida. Todo lo demás queda en segundo plano. Y sé que todavía hay desiertos por cruzar. Pero sé que no caigo por casualidad en un desierto, ni el desierto es un castigo. Entiendo que Dios a quien llama capacita, perfecciona, procesa, purifica, santifica para poder enviarlo, para que sea útil, edificador de su reino. Amén, amén y amén. Hasta aquí las coordenadas proféticas de esta noche. Levanto mis manos y quiero terminar este momento diciéndoles que el Señor Dios Todopoderoso, Yahweh, Rey del universo, les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, nuestro Padre Celestial, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, les mire con agrado, sus ángeles hagan guardia alrededor de ustedes, y el Señor les dé paz, tenga de ustedes misericordia y les dé paz, les dé shalom. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esto fue Escuela de Expansión Ministerial Imponiendo el Reino, guiando a la iglesia a desarrollar mentalidad apostólica, labios de profeta, pies de evangelista, corazón de pastor y sabiduría de maestro, junto al conferencista internacional Fabián Di Palma.